el juicio que cae sobre el pueblo. La siguiente fortaleza en el camino a Canaán estaba en Ai, ubicada al este de Betel, y Josué no presumió de otra victoria sangrienta, así que envió espías con el fin de obtener información sobre la fuerza del enemigo y la extensión de sus fortificaciones. Sus espías regresan con un informe positivo. Allí no había nada comparable a las poderosas defensas de Jericó. Un par de miles de soldados podrían tomarlo fácilmente. Hay solo unos pocos hombres allí, dijeron los espías. De modo que se enviaron tan solo a 3,000 hombres para estar seguros. Pero conmoción y horror. Estos 3,000 hombres fueron derrotados por los de Ai, enviados a casa con el rabo entre las piernas. Perseguidos por el camino, aterrorizados cuando los hombres de Ai salieron corriendo de su ciudad para derribarlos como perros, y seguían corriendo tras ellos con espadas en sus manos, sus gritos de guerra animándose unos a otros, infundiendo terror en los corazones de los soldados jóvenes que corrían y corrían por sus vidas hasta las canteras de piedra, buscando un lugar seguro. No obstante, dejando a 36 de sus amigos muertos en el campo de batalla, la moral desaparece de Israel. Josué nos dice en el capítulo 7, versos 5 y 6. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y siguieron desde la puerta hasta Sebarim, los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Dios se había airado con el pueblo y los había dejado a su suerte. Dios les demostró con esta lección lo que todo discípulo de Cristo necesita aprender. Sin mí, nada podéis hacer. El Señor estaba enojado con ellos por el pecado de Acán. Sencillamente su codicia era un síntoma significativo de un pueblo rebelde. Un pueblo que durante los siguientes 400 años haría lo malo delante de sus ojos. Puedes ver cómo lee el inicio de este capítulo 7, pero los israelitas actuaron infielmente con respecto a las cosas consagradas. Los israelitas, subrayado, no fue solo un israelita. La ira del Señor se encendió contra Israel, no contra un hombre solamente. De nuevo, el versículo 11 leemos: Israel ha pecado, han violado mi pacto. ¿No deberías leer esto y temer en lugar de quejarte? Hay mucho miedo porque el pecado de un hombre estorbó el auxilio de Dios hacia el pueblo. El pecado de un hombre apartó el favor de Dios sobre Israel. El Señor dice: no estaré contigo por causa de lo que ha hecho un solo hombre. Algunos de ustedes que escuchan llevan a su congregación un espíritu de individualismo, como si una iglesia fuese una reunión de individuos o una especie de calcetín repleto de canicas. No, la iglesia es un cuerpo, y cuando un miembro de un cuerpo está enfermo, todo el cuerpo se ve afectado. El cuerpo no puede decir: es solo una parte del cerebro la que tiene algunas células cancerosas. Es simplemente el apéndice que está perforado, solo una muñeca la que está rota. Como una parte del cuerpo está enferma, todo el cuerpo se ve afectado. Recuerda las iglesias de Asia Menor a quien Jesucristo mismo habla en Apocalipsis. Había algunos en la congregación de Éfeso que habían perdido su primer amor. El Señor amenaza con venir y quitar el candelero de su lugar y remover la iluminación de la palabra y el espíritu de la iglesia por causa de la frialdad de algunos. La iglesia en Pérgamo tenía algunos miembros que se aferraban a la falsa doctrina. Allí el Señor amenazó con venir pronto y pelear contra ellos con la espada de su boca. Imagínate una iglesia donde el Señor, a quien se supone esta adora, se haya convertido en su enemigo. También la iglesia de Sardis tenía miembros que estaban espiritualmente muertos, a quienes el Señor les dice: si no te despiertas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vengo a ti. La iglesia de la Odisea tenía muchos que no eran ni fríos ni calientes, y a ellos el Señor amenaza con vomitarlos de su boca. Toda la iglesia sufre debido a la rebeldía pecaminosa de algunos. Por otro lado, en Corinto, algunos fueron enviados enfermos y otros habían muerto a causa de su iniquidad. ¿Qué dolor sufre una congregación cuando la muerte y la enfermedad llegan como consecuencia
del juicio. ¿Pero qué pensó Acán que estaba haciendo cuando saqueó el botín? Seguramente no pensó que Dios lo sabría. Debió haber pensado que no era importante, un pecado pequeño, apenas digno de un castigo, que Dios comprendería que era mucho mejor quedarse con el vestido que quemarlo y que Acán y su familia le darían un buen uso. Pero el pecado de Acán no fue como los pecados de otros hombres. Este pecado era sensato, racional y hasta admirable. Tales pecados no existen. La conducta de Acán causó un terrible revés en la bendición de Dios al pueblo. Esto provocó la muerte de 36 hombres y 36 familias, padres, esposas e hijos. Estos son demasiados corazones rotos. La acción de Acán hizo que Dios se apartara de su pueblo y fueran derrotados. Acán arruinó la reputación de los hijos de Israel, deshonró el nombre honorable del Señor mismo. Acán hizo que los enemigos del Señor parecieran audaces y en consecuencia fortaleció a todos los escarnecedores e indiferentes de la tierra, quienes vieron la oportunidad de endurecer su corazón contra el pueblo de Dios. A lo mejor decían, después de todo no eran tan poderosos gatitos, no eran leones de la casa de Judá. Podemos controlarlos y conducirlos de vuelta al desierto. Qué terrible ejemplo y trampa puso Acán. El legado de Acán: vi, codicié, tomé, me escondí. Gracias por escuchar o por mirar este contenido. Te invito a que te suscribas a mi canal y que explores otros videos de contenido académico, cristiano y bíblico que pueden gustarte y que pueden ser de edificación para ti y para tu alma. Saludos y chao chao.